La historia comienza con Beth, una mujer que carga con el peso de una ruptura dolorosa. En busca de calma y un nuevo comienzo, decide mudarse a una casa antigua, un lugar que promete tranquilidad, pero que pronto revela su carácter inquietante. Entre paredes desgastadas y pasillos silenciosos, Beth empieza a notar que algo no encaja. Ruidos extraños, puertas que se mueven, sombras que parecen cobrar vida. En medio de ese ambiente tenso, aparece Melissa, una diseñadora contratada para ayudar con la restauración del lugar. Con seguridad, carisma y un estilo que contrasta con la fragilidad de Beth, Melissa transforma no solo la casa, sino también la dinámica emocional de quien la habita. Desde el principio, entre ellas, surge una chispa difícil de ignorar. Lo que empieza como una relación estrictamente profesional, pronto adquiere otra textura. Las conversaciones se alargan más de lo necesario, las miradas se sostienen demasiado tiempo y Beth descubre que Melissa despierta en ella emociones que había intentado enterrar. Este primer bloque marca el inicio de todo, una casa cargada de secretos, una mujer herida buscando paz y otra que llega con la fuerza suficiente para desatar sentimientos ocultos. A medida que avanzan las reformas en la casa, Beth y Melissa empiezan a compartir cada vez más tiempo juntas. Lo que al inicio eran conversaciones rápidas sobre planos, materiales y colores, pronto se transforma en charlas más personales. Entre polvo y herramientas, descubren afinidades inesperadas, el gusto por la música, anécdotas de la infancia y esa sensación de que, pese a ser muy diferentes, se entienden de un modo natural. Melissa brilla con seguridad y frescura. Su risa rompe la pesadez de la casa y su forma de mirar hace que Beth se sienta vista, reconocida. Beth, en cambio, muestra un lado más vulnerable, alguien que todavía arrastra las cicatrices de su pasado, pero que empieza a relajarse en la compañía de esta mujer que parece llenar de luz cada habitación. La complicidad surge en detalles simples: compartir un café después de largas horas de trabajo, bromear mientras eligen un color para las paredes o quedarse en silencio, cómodas, sin necesidad de hablar. Poco a poco, lo que era una colaboración profesional empieza a teñirse de una intimidad inesperada. Beth siente cómo su corazón late con más fuerza cada vez que Melissa se acerca. Y Melissa, consciente de la atracción que está creciendo, no la corta. Al contrario, parece disfrutar de esa tensión, respondiendo con sonrisas y gestos que invitan a acercarse un poco más. Este bloque nos muestra cómo, en medio de un ambiente cargado de misterio, la conexión entre Beth y Melissa empieza a transformarse en una atracción innegable, el tipo de vínculo que amenaza con cambiarlo todo. El ambiente de la casa sigue cargado de tensión, crujidos en la noche, corrientes de aire inexplicables, una sensación constante de que no están solas. En ese escenario extraño, Beth y Melissa se vuelven cada vez más necesarias la una para la otra. Lo que empezó como colaboración profesional ya se ha convertido en un refugio emocional compartido. Una noche, después de una jornada agotadora, se quedan solas en la sala principal. Afuera llueve con fuerza y la electricidad parece fallar. La penumbra obliga a que las dos se acerquen más de lo habitual, iluminadas solo por una lámpara tenue. Es entonces cuando la barrera invisible que las separaba empieza a tambalearse. Beth, cargando todavía con el dolor de su pasado, se atreve a abrirse. Habla de lo difícil que ha sido empezar de nuevo, de cómo esa casa representaba un intento de reconstruirse, aunque cada rincón parezca recordarle su fragilidad. Melissa, en lugar de responder con distancia, la escucha con una ternura inesperada. No hay juicios ni consejos vacíos, solo una mirada atenta y una mano que se posa suavemente sobre la suya. El gesto es simple, pero lo dice todo. En ese contacto silencioso se concentran semanas de tensión contenida, de miradas sostenidas, de risas que escondían algo más profundo. Por un instante, Beth se permite disfrutar de esa cercanía, sentir que alguien la ve de verdad. Melissa, por su parte, no retira la mano, la deja ahí, clara y firme, como si quisiera decirle que no tiene por qué enfrentar nada sola.
Este bloque marca un cambio crucial. La atracción ya no es solo un juego de sonrisas o silencios, sino un deseo contenido que empieza a encontrar salida en la vulnerabilidad compartida. La tensión entre Beth y Melissa ya no puede esconderse. Después de tantas miradas, de tantas confidencias compartidas y de ese contacto que encendió algo imposible de negar, ambas saben que lo suyo ha pasado de ser simple complicidad a convertirse en un deseo que late con fuerza. La oportunidad surge una noche, cuando deciden quedarse hasta tarde revisando los últimos detalles de la reforma. El ambiente en la casa es extraño, con ruidos que vuelven a poner los nervios de punta. Pero en lugar de alejarse, las acerca aún más. En medio de ese clima cargado, las dos terminan sentadas en el suelo, rodeadas de planos y papeles, riéndose de lo absurdo de todo. El silencio que sigue está lleno de electricidad. Melissa, con la seguridad que la caracteriza, se inclina hacia Beth, bajando la voz, como si quisiera probar si ese deseo era recíproco. Beth al principio duda, el miedo a equivocarse, a dejarse llevar demasiado pronto la paraliza. Pero la forma en que Melissa la mira, con paciencia y ternura, le da el empujón que necesitaba. El beso ocurre casi como un suspiro, suave, contenido, lleno de inseguridad y al mismo tiempo de certeza. No es un arrebato, sino una confesión, un te veo, te quiero sin palabras. Y lo más importante, ninguna de las dos retrocede. Al contrario, se quedan ahí saboreando la confirmación de algo que ambas habían estado esperando desde hacía semanas. Después del beso, no hay necesidad de explicaciones. Una sonrisa compartida, un abrazo que se prolonga más de lo normal y la seguridad de que han cruzado una línea que cambiará todo. Ya no son solo dos mujeres trabajando juntas en una casa misteriosa, son dos almas que, en medio del miedo y lo desconocido, han encontrado un refugio en la otra. Tras ese primer beso, todo cambia entre Beth y Melissa. Lo que antes eran gestos ambiguos y silencios cargados de tensión, ahora se convierte en una relación que empieza a tomar forma. Cada encuentro está lleno de pequeñas muestras de afecto, un roce de manos al pasar una taza de café, una mirada cómplice cuando alguien hace un comentario trivial, un abrazo improvisado al final de una jornada agotadora. Para Beth es un renacer. Después de tanto dolor y desconfianza, se siente viva de nuevo. Melissa le devuelve la ilusión, no solo en el amor, sino también en sí misma. La hace reír, la hace sentir segura y le muestra que no todo lo nuevo tiene que dar miedo. Sin embargo, ese mismo miedo nunca desaparece del todo. La casa sigue cargada de presencias inquietantes, como si los secretos que guarda intentaran interponerse en lo que están construyendo juntas. Melissa, por su parte, se muestra decidida y protectora. Aunque siente lo mismo que Beth, sabe que la fragilidad de ella necesita paciencia. La acompaña sin presionarla, pero al mismo tiempo deja claro con cada gesto que lo suyo no es un juego, que quiere quedarse, incluso cuando el ambiente de la casa hace temblar a ambas. El inicio de su relación, sin embargo, está marcado por esa dualidad. Por un lado, la emoción de descubrir un amor inesperado, fresco, apasionado. Por el otro, la sombra del miedo. Miedo a que la casa revele algo perturbador, miedo a que los fantasmas internos de Beth la hagan retroceder, miedo a que lo suyo, tan intenso y tan nuevo, se rompa antes de consolidarse. Este bloque nos muestra el contraste central. Beth y Melissa se eligen, se descubren y se entregan, pero deben enfrentarse al desafío de sostener lo suyo en medio de un entorno cargado de incertidumbre y amenazas invisibles. La relación entre Beth y Melissa se ha vuelto cada vez más intensa, pero con esa intensidad también llegan los temores más profundos. Lo que parecía un refugio empieza a transformarse en un campo de batalla entre el amor y los fantasmas, reales y metafóricos, que rodean la casa. Beth, marcada aún por su relación pasada y por la fragilidad que arrastra, comienza a dudar. Cada ruido extraño en la casa, cada sombra en los pasillos, se mezcla con sus inseguridades personales. Se pregunta si merece este nuevo amor, si Melissa realmente podrá soportar el peso de alguien que todavía está roto por dentro.
El miedo a perderla la lleva, sin querer, a levantar muros emocionales. Melissa, que hasta entonces había sido la roca firme, empieza a sentir el desgaste. Aunque quiere quedarse, comienza a notar que Beth se aleja en ciertos momentos, atrapada en su propio dolor. A eso se suma la tensión que provoca la casa misma, sucesos extraños que parecen intensificarse, como si el pasado del lugar no quisiera permitirles construir un futuro juntas. Las discusiones surgen casi sin querer. Beth se muestra evasiva, Melissa insiste en que debe confiar, y el choque termina dejando heridas en ambas. No son grandes peleas, pero sí esas grietas pequeñas que si no se cierran a tiempo, pueden abrirse y arrasar con todo. El punto más crítico ocurre una noche en que Beth, asustada por lo que percibe en la casa, le dice a Melissa que tal vez lo mejor sería que se fuera, que no merece cargar con sus problemas. Melissa, herida, interpreta esas palabras como un rechazo y por primera vez considera que quizás lo suyo no sobrevivirá. Este bloque representa el momento más oscuro de su relación. El amor que construyeron con tanta intensidad se tambalea, amenazado por los miedos de Beth, el desgaste de Melissa y la sombra constante de un pasado que no termina de soltarlas. Tras la crisis, Beth se da cuenta de que está a punto de perder lo mejor que le ha ocurrido en mucho tiempo. El miedo y las sombras de su pasado casi la empujan a cerrar la puerta a Melissa, pero la idea de volver a la soledad es insoportable. En lugar de rendirse, decide enfrentar sus propios fantasmas. Una noche, en medio de un nuevo episodio inquietante en la casa, Beth busca a Melissa. No intenta esconderse ni disfrazar lo que siente. La mira a los ojos y con voz temblorosa le confiesa que tiene miedo, no solo de lo que ocurre en esas paredes, sino de lo que significa amar otra vez. Es un momento de absoluta vulnerabilidad, pero también de valentía. Melissa, que había dudado de si debía quedarse, entiende que ese gesto lo cambia todo. No se trata de tener todas las respuestas ni de borrar el pasado, sino de enfrentarlo juntas. La abraza, la sostiene y le deja claro que no está sola, que lo suyo no depende de la perfección, sino de la decisión de caminar una al lado de la otra, incluso cuando las sombras acechen. El desenlace de la historia no elimina el misterio de la casa ni las cicatrices del pasado de Beth, pero lo transforma. Aquello que antes era un símbolo de miedo se convierte en un escenario donde nace una nueva esperanza. Ya no es un espacio que las separa, sino el lugar donde deciden construir algo juntas. La película cierra con una imagen cargada de simbolismo. Beth y Melissa, tomadas de la mano, en medio de la penumbra, riendo suavemente como si hubieran ganado una batalla invisible. No hay garantías, no hay promesas fáciles, pero sí una certeza. Lo que sienten es real, y eso basta para desafiar tanto al pasado como a la oscuridad. Este último bloque deja claro el mensaje central. El verdadero amor no consiste en huir de los fantasmas, sino en enfrentarlos juntas, hasta que el miedo deja de ser más fuerte que la esperanza.